tipo de modificación. Le voy a agradecer mucho. Muchas gracias. A usted las gracias. Tiene la palabra el congresista Renán Espinosa, por favor, encantado, adelante. Sí, presidente, ¿cómo está? Muchas gracias. Adelante, por favor, el congresista Espinosa, adelante, por favor. Presidente, estamos bastante preocupados en este extremo, ya lo ha manifestado mi colega Aliaga, respecto a al fortalecimiento de los partidos. Nosotros Somos Perú, estamos convencidos que si no fortalecemos los partidos, no hay manera de poder encontrar un éxito en el desarrollo de la política y sobre todo en los compromisos de quienes terminen siendo elegidos en los cargos públicos, a veces sin ningún tipo de respaldo partidario, porque bueno, apareciendo de un momento a otro. Eso es bastante cierto. Así que nosotros siempre vamos a apostar porque la militancia sea un requisito importante. Sin embargo, presidente, también la situación de esta pandemia y la realidad que estamos viviendo no creo que estaría permitiendo que se cumplan esos objetivos, por cuanto los plazos, incluso en estas medidas transitorias y excepcionales que estamos debatiendo, ya habrían vencido. Y me refiero a los 6 meses. 6 meses antes de las elecciones internas significa una inaplicabilidad de lo que estamos discutiendo en este predictamen. Y por último, como tercer punto, Somos Perú, también creemos que debe haber democracia y oportunidad para que otras candidaturas puedan participar. No creemos que deberíamos legislar impidiendo que otras postulaciones se puedan inscribir. Más aún cuando estamos en un año que no ha sido posible que los candidatos que hoy quieren participar en el 2021 no hayan podido inscribirse. Por lo tanto, presidente, nosotros creemos que ese plazo debe ser variado y debe reducirse la inscripción de los militantes, la militancia en los partidos, no solamente como un requisito que estén previamente registrados en la OROP, en el registro de organizaciones políticas, sino que sean militantes que estén inscritos en sus partidos, que el partido se haga responsable y mencione quiénes son sus militantes que están con la antigüedad necesaria para que puedan postular. Pretender que solamente se tome como válido a militantes que previamente estén inscritos en la AROP significa pues que vamos a restringir y no creo que haya espíritu en ninguna de las bancadas ni ninguno de los partidos que tienen representación, un espíritu de boicotear o impedir la participación de otros. Podremos tener discrepancias en todo orden, pero lo que no podemos es, por encima de esas discrepancias, ser antidemocráticos y dar la apertura necesaria. Ya lo han esbozado otros colegas, no repetiré los argumentos, no solo constitucionales, sino como de doctrina, que necesitamos ser amplios y abiertos para que las personas que deseen postular lo puedan hacer. Insisto, más allá de las discrepancias, hay preceptos que son irrenunciables, que es la libre participación de los ciudadanos y la libre decisión de los ciudadanos. Todo el derecho de ser elegido y todo el derecho de elegir, que se sometan al voto popular. Esto es una circunstancia excepcional. Cualquier otro partido, presidente, que hoy se escucha y en los minutos anteriores al conocimiento de este predictamen final han venido quejándose, tienen todo el derecho de poder participar y es la postura que tenemos nosotros también. Por lo tanto, insistimos que la militancia no debe ser como requisito estar inscrito en la OROP, sino que el partido que pretende inscribir a sus candidatos dé constancia necesaria de que han sido militantes por los últimos 6 meses. Con eso permitiríamos tener una participación mucho más abierta, mucho más plural, que es el propósito, estoy seguro, de todos los que estamos en esta comisión y de todos los partidos. Hasta ahí de momento nuestra participación. Muchas gracias por su atención para todos ustedes. Congresista Renán, ¿le puedo hacer una pregunta? Con mucho gusto, presidente. Claro, lo que pasa es que estamos en un momento ya de tratar de buscar consensos. La próxima semana no va a haber sesión de la Comisión de Constitución porque son feriados.
28, 29, martes y miércoles, justo cae las sesiones de la Comisión de Constitución, y tendríamos que esperar hasta dentro de 2 semanas. Y los tiempos si bien tenemos tiempo legalmente hasta el 27 de septiembre, pero obviamente el jurado no contempla esos mismos tiempos electorales. Ya el presidente de la República convocó elecciones y es imposible que la primera vuelta sea en mayo y la segunda sea en junio o julio, como algunos congresistas, digamos, querían, ¿no? Proyectaban. Entonces estamos ya en un momento en el que hay que tomar decisiones, probablemente no ahora, pero sí mañana, porque si no tendríamos que esperar hasta el mes de agosto, porque repito, la próxima semana no va a haber sesión de la Comisión de Constitución. La pregunta que le hago directa, si el predictamen mejorado el día de mañana, que ya sería el último, para pasar a la votación, en ese inciso 4, se siguiera contemplando que los candidatos en las elecciones internas deben por lo menos mantener 6 meses de afiliación a la organización política para la que deseen postular con anterioridad a la fecha de la realización de las mismas, pero le quitamos el registro en la organización política ROP del Jurado Nacional de Elecciones, ¿usted apoyaría la propuesta? Sí, presidente, si se mejora eso y se apertura, pero puntualmente para no entrar en... Sí, si le quitamos el tema de la ROP, su grupo parlamentario apoya. Con los 2 votos apoyamos, presidente. Perfecto, gracias. Gracias. Presidente, la palabra. José Vega hablaba la presidente. Su voz es inconfundible, José Vega, así que no se preocupe, congresista, le voy a dar la palabra en pocos minutos, no se preocupe. Gracias, muy amable. No se preocupe. Tiene el uso de la palabra el congresista Almerí. Adelante, por favor. Apagar los micrófonos, colegas, por favor. Estoy en la Comisión de Constitución. Estamos debatiendo este punto tan controversial que son la militancia de 6 meses, que el predictamen final lo han sacado diciendo que 6 meses de militante para que puedan postular, pero que siga hablando. Inscrito Renan, que apague su registro de organizaciones. Si no estás inscrito, vale decir, hoy día no postulas a nada. Por favor, apague su micro, te voy a robar. Guillermo intervino hace un momento. Apague sus micros. Renan, por favor, tu micro. Te está escuchando tu conversación, hermano. Y ahora sí, congresista Almerí. Adelante, por favor, adelante. Gracias. Sí, presidente, yo quiero reafirmarme y sostener lo que he dicho en los 2 anteriores debates respecto a que consignar los 6 meses definitivamente no ayuda en una situación extrema en la que nos encontramos a los partidos políticos poder organizarnos y poder cumplir con los mandatos electorales. Eso está claro y creo que bien otros colegas lo han sustentado, porque no podemos ser sujetos, presidente, lo he dicho 1 y 10 veces lo diré, que las comisiones de alto nivel nos puedan a nosotros señalar el derrotero y el camino de lo que tenemos que hacer. Si estamos acá en el Congreso, presidente, justamente porque nos toca legislar y representar la voz del pueblo y de nuestros partidos políticos. Por lo tanto, Podemos Perú plantea que no haya un término de 6 meses, que sea esto un mes, si es posible, dada la situación, reitero, extrema en que nos encontramos. Y la Comisión Tuesta, si bien es cierto que ha hecho avances, presidente, en el tema electoral, pero también hay cosas que nos ha tirado, nos ha dejado, como se dice, nos ha dado en la cara el tema de la inmunidad. Hoy día tenemos cuántos problemas por el tema de la famosa inmunidad. Hemos sido cuestionados no solo en el país, sino internacionalmente, al haber emitido asuntos de cambios constitucionales de una forma tan ligera, que no nos ha dejado bien parados. Entonces yo señalé también, presidente, en otra sesión, que estas comisiones de alto nivel, perfecto, son buenas, son técnicas, tienen el sueño suizo, el sueño europeo, pero no representan la realidad del país. Y puse como ejemplo la famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación de los años 2000, en la cual polarizó el país y muchos estuvieron a favor y muchos en contra. Pero esa Comisión de la Verdad no podía generar leyes en ese Parlamento de aquel entonces, porque era eminentemente una comisión que daba luces, daba opiniones y daba ciertos requerimientos para volver a un estado
de paz social en el país. Entonces, estas comisiones de alto nivel, reitero, presidente, no pueden ser las que nos dirijan. Y quiero protestar, presidente, también cuando algún colega parlamentario ha dicho, bueno, vamos a nosotros que hacemos política y democracia. Presidente, yo le digo con aprecio al colega Valdés, yo teniendo 10 universidades, pues puedo tener 100.000 militantes, ¿no? A todos mis empleados los inscribo y los afilio y tienen que afiliarse sí o sí, porque eso es un mandato imperativo, un sueño, ¿sí? Entonces, así, presidente, no se hace... Sí, perdón, estoy... Perdón, le pide una interrupción, congresista Almerila, ¿ah? Sí, ¿quién me pide, presidente? No sé, ¿quién está pidiendo la alusión? ¿Congresista? ¿Congresista Valdés, creo, o no? Bueno, continúe. Para terminar. Sí, que termine por favor. con la alusión. Un minuto, por favor, presidente. Ahora sí, congresista Valdés, por favor. No, Disculpe, que termine, por favor, discúlpeme, que termine, congresista. Ya, correcto. Sí, doctora Almerila, sí. Okay. Sí, entonces, presidente, creo que hay que tener las cosas claras, y es fácil para hacer un partido, obviamente, tener 250.000 afiliados caso Acción Popular, porque tiene 65 años, presidente, de trayectoria, y obviamente eso no se va a comparar a un partido como nosotros que tenemos 1 año y medio. Entonces, ¿a dónde está la democracia y la participación, o en todo caso, ese espíritu democrático también de los pequeños partidos que empiezan a crecer tengan también el derecho a seguir creciendo? Por eso creo que este tema es fundamental, presidente, y creo que con lo que dijo el colega Renán Espinosa, acabo de escucharlo, podría ser que si se quita la afiliación, podríamos plantear una posición distinta. Por eso yo he querido enfatizar, presidente Chejae, en el tema puntual, porque creo que los colegas a veces se van a otros artículos y estamos cometiendo un error al no poder zanjar temas concretos que son de este predictamen, como son el tema de la modalidad de elecciones, del voto universal y delegados, y este tema de los 6 meses, creo, presidente, que usted lo puede sacar hoy día, si usted tiene la voluntad. Hoy día solucionamos estos 2 temas fundamentales que deberíamos terminarlos el día de hoy. Por lo demás, presidente, quedo atento a lo del debate y le doy la interrupción con todo gusto al colega Valdés. Señor parlamentario Luis Valdés, adelante, por favor. Congresista Valdés, tiene la palabra. Doctora Durán, fíjese. No, colegas, primero coincido con lo expresado por el congresista Guillermo Aliaga, puesto que Acción Popular tampoco es ajeno al problema que han habido en ERROP en inscribir a sus militantes y que lamentablemente muchos de ellos han tenido la iniciativa, muchos de ellos han tenido por meses, por no decir hasta años, el papel de inscripción y no han logrado ser inscritos y ser reconocidos por ERROP. Pero sí creo que para ellos debería tenerse la posibilidad de que con un documento, fecha cierta y firmado por el registrador del partido o del secretario del departamental o secretario general del mismo, tenga esa posibilidad de reconocerse como un afiliado, por lo menos para cumplir este tiempo que se exige para representar al partido político Acción Popular y a los otros. Asimismo, y siguiendo también la propuesta legislativa de nuestro correligionario Franco Salinas, en lo que veo de la propuesta es que no se recoge la iniciativa propuesta por mi correligionario en cuanto a ver los temas relacionados con las elecciones de los dirigentes de los partidos. Justamente, así como Acción Popular, hay otros partidos que por el tema de la pandemia y por
diferentes motivos no han podido hacer sus elecciones dirigenciales, que son necesarias justamente para fortalecer los partidos democráticos con miras a las elecciones 2021. Por lo tanto, estoy proponiendo agregar una octava disposición transitoria a la ley 28094, ley de organizaciones políticas, en los siguientes términos. A efectos del proceso electoral general convocado en el año 2021, las organizaciones políticas de carácter nacional inscritas en el jurado de las elecciones que a la fecha cuenten con cuadros dirigenciales o de directivos con mandatos vencidos se encuentran obligados en un plazo que no debe superar el 15 de septiembre de 2020 a convocar y efectuar elecciones internas de acuerdo a la modalidad prevista en sus estatutos partidarios. La convocatoria de dicho proceso electoral interno deberá realizarlo el órgano electoral competente de cada partido. El procedimiento electoral, incluida la etapa de tachas e impugnaciones, se realizará bajo la dirección de las autoridades electorales nacionales, debiéndose priorizar los métodos y formas de elección que profundicen la democracia y respeten las medidas sanitarias vigentes. Pueden utilizar medidas de voto electrónico o virtual siempre que las autoridades electorales den los sistemas y equipos tecnológicos para ello. Excepcionalmente, las partidas previstas en el presupuesto de la República y determinadas mediante resolución jefatural 00015-7-2020 podrán ser utilizadas para financiar el proceso electoral partidario interno y la campaña electoral para el año 2021. ¿Y por qué ese último párrafo? Porque la mayoría de nuestros, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, al no tener dirigencia vigente, tiene el problema de no tener el tesorero. Entonces, nos dan financiamiento, pues ese financiamiento no lo podemos utilizar. Entonces, la única forma es de que se elijan a nuevas dirigencias y además poder tener la partida presupuestal para poder afrontar no solo la campaña electoral de 2021, sino que además el proceso electoral interno, como las capacitaciones y lo que se denomina el know-how de las nuevas tecnologías para estas elecciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas. Congresista Luis Roel, al igual que se lo comenté al congresista Renán Espinosa y a su correligionaria, la congresista Lazo, le voy a pedir, por favor, que esa fórmula legal me la pase. Perfecto, se lo estamos mandando ahora a la Secretaría Técnica inmediatamente. Y estamos contemplando también la otra sugerencia sobre el tema del ROP. No le estoy asegurando nada, pero lo estamos contemplando. En todo caso, hágame por el WhatsApp pasar la sugerencia para que el día de mañana ya podamos pasar a votar. Repito, no es que estemos corriendo, no, ya es la tercera semana que estamos debatiendo. Han venido ya durante los 3 meses que tiene esta Comisión de Constitución los miembros del jurado, los miembros de la OMPE, especialistas. Entonces ya el debate se ha extendido y creo yo que es momento de tomar decisiones. O sea, no es que no haya habido debate, ha habido debate y nos alegra, por supuesto, digamos en exceso. Y está bien, me parece extraordinario. Pero ya es momento de tomar decisiones porque la próxima semana no hay. A usted y a su equipo técnico por haber presentado diferentes dictámenes, y yo tengo la esperanza de que lo presentado justamente porque es un tema que requiere el Partido Acción Popular, esta sugerencia. Muchas gracias. Se lo estamos pasando inmediatamente a la Secretaría Técnica. Por favor, porque, repito, la próxima semana no va a haber sesión de la Comisión de Constitución, después de 3 meses prácticamente maratónicos de todas las semanas, 2 veces por semana, 12, 14 horas, contando martes y miércoles. La próxima semana no va a haber, no porque se me ocurra ni porque no querramos trabajar, sino porque son justamente las fiestas patrias. Así que recién nos veríamos mañana, y luego de mañana nos iríamos hasta el martes, creo que es 4 de agosto, ¿no? Entonces, sería bueno ya esto tenerlo listo mañana, consensuado, con el entendido que siempre he manifestado que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y tenerlo consensuado para que se pueda ir al Pleno la próxima semana y en agosto ya los jurados electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la propia OMPE ya sepan las reglas de juego. Entonces no podemos demorar demasiado. Entonces le voy a robar eso, congresista Roel, y a los demás también, y a los demás entender que son política, ¿no? Que hay que sacar esto adelante. Yo los exhorto a consensuar un texto y ceder algunas posiciones, ¿no? Porque si nos mantenemos firmes, sin ceder un ápice en las posiciones, no vamos a llegar a un consenso. Entonces no vamos a llegar a los votos, y el que se va perjudicado es el país con las elecciones generales y con la democracia interna. Entonces, esto es a veces, como se dice, la táctica de la sábana corta, ¿no? Es decir,
La sábana corta quiere decir que si me abrigo mucho los pies, me desabrigo la cabeza o la cara, y si me abrigo la cara, me desabrigo los pies. Entonces tenemos que llegar a una sábana intermedia para poder taparnos todos, llegar a un consenso, que yo sé que no es fácil porque cada uno tiene su propia opinión, cada partido político tiene legítimamente su propio interés, pero yo les rogaría que en una negociación política hay que ceder algunas posiciones por el bien del país. Congresista Lucho Valdés, por favor, usted por alusión está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Superado, presidente. Ahí nomás, muchas gracias. Muchas gracias por la comprensión, congresista Valdés. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo sigo viendo en este predictamen dos problemas que me preocupan bastante y creo que son gruesos, son importantes, son medulares. Uno es justamente referente a la modalidad de las elecciones internas. Y otra vez, yo repito que se sigue colocando esta modalidad de elecciones internas mediante la elección a través de delegados, ¿no? Y ahí no se tienen en cuenta dos cosas importantes. La primera es que los órganos electorales que han venido acá han seguido reafirmando especialmente que no pueden adecuar sus procesos a este tipo de elección. Entonces, yo veo un gran problema en eso, porque además se señala que estos delegados se van a elegir por voto universal y entonces ahí se produce un vacío, ¿no? Porque ¿quién va a supervisar las elecciones universales, ¿no? Y cómo se va a asegurar que estas elecciones universales se llevan de la manera correcta y no se vuelven a repetir los mismos problemas de siempre, ¿no? Que justamente los delegados muchas veces no se garantiza con ello la democracia interna. Entonces ahí veo un gran problema, ¿no? Y entonces así exista la supervisión, digamos, ya del órgano electoral. Este es un mecanismo de elección, yo quiero recordar esto que me parece importante, que este es un mecanismo de elección que ya ha sido abolido en la legislación regular, ¿no? Nosotros estamos legislando solo para una época excepcional. Y si en la elección y en la legislación regular ya se ha descartado, entonces, ¿por qué tendríamos que volverlo para aplicar justamente en el contexto de elecciones extraordinarias? O sea, yo no veo coherencia ahí y realmente me parece un gran problema, ¿no? Entonces, y bueno, el segundo tema es que el tema del requisito de los 6 meses de afiliación, ¿no? Para poder ser candidato. Ahí el gran problema es que justamente ahora estamos preguntando sobre cuándo serían las posibles elecciones internas nacionales, probablemente en noviembre. Si consideramos que es en noviembre, estaríamos frente a un problema de que estamos legislando con un periodo retroactivo, digamos, una norma retroactiva, porque ya la gente que tendría que postular tendría que haberse inscrito en el mes de mayo, ¿no? Entonces, esto sí me está preocupando también porque se puede interpretar como una afectación a los derechos de participación política de varios candidatos, ¿no? Entonces, eso hay que salvaguardar, hay que evitar que se interprete de esta manera. Recordemos otra vez de que este es un periodo excepcional, esto no va a regir para siempre. La reforma importante creo que es la que ya se había aprobado y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que hay que pedir un tiempo de militancia y somos los que estamos justamente siempre reclamando que los partidos políticos no se vuelvan vientres de alquiler, pero también hay que considerar que en esta etapa excepcional sí, pues no podemos poner una norma que justamente implique una condición que ya venció, ¿no? Una condición que ya venció. Entonces, esto va a limitar sobre todo a los derechos de candidatos a planchas presidenciales, por ejemplo, y los efectos prácticos de esta norma podrían perjudicar la competencia plural que la democracia requiere, ¿no?
Eso como cosas medulares. Igual hay dos cosas que creo que son de menor importancia, el tema también de no colocar el número de 30 invitados, que la propuesta del porcentaje del 20% nos parecía mejor. Tampoco no entendemos por qué en esta época excepcional se tiene que bajar el plazo de licencia de los funcionarios de 60 a 30. Bueno, pero son cosas, digamos, menores que se puede discutir, pero los otros dos temas sí nos están preocupando bastante. Muchas gracias. Congresista Vázquez, a ver, sin ánimo de debatir, ¿no? Se lo digo con toda simpatía y usted sabe que yo la aprecio, mire. Nosotros revisamos, le voy a dar la palabra si usted lo desea en los siguientes segundos, ¿no? Nosotros revisamos y somos muy meticulosos y acá en la Comisión de Constitución trabajamos las 24 horas del día hasta los días domingos y revisamos todos los videos para llegar a consensos de todas las intervenciones que todos han tenido, digamos, en las sesiones. Y la volvemos a repetir y la volvemos a repetir. Si hemos tenido 7 dictámenes favorables, históricos, que se han convertido en dictámenes y que han llegado al Pleno, muchos de ellos son ley, es porque hemos trabajado bastante y seguimos trabajando bastante. Mi equipo técnico, mis asesores, quien habla, en fin, todo mi despacho. Y revisando lo que usted, no es hablárselo en cara, pero revisando lo que usted señaló la semana pasada, dijo de que estaba de acuerdo con tener mínimo 6 meses de afiliado, de militancia. Cuando usted hizo uso de la palabra, le pareció mucho, 1 año. Y dijo que iba a votar a favor si es que se bajaba a 6 meses el término de afiliado, la valla de afiliado por un partido para poder postular. Solamente para decirle que de la semana anterior a esta usted ha cambiado de opinión. No hemos cambiado de opinión nosotros, porque usted dice que es muy grave lo que estamos presentando. Pero le vuelvo a repetir, si quiere le puedo hacer llegar a su despacho, un ratito, si quiere le puedo hacer llegar a su despacho el video donde usted dice de que le parece bien que 6 meses haya una militancia porque no se puede legislar en favor de personas, sino favorecer a los partidos políticos. Y para terminar, le voy a dar el uso de la palabra, no se preocupe. El artículo 103 de la Constitución Política del Estado señala claramente que no puede haber una ley con nombre propio. De la función legislativa, se lo voy a leer. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. Pero no por la razón de la diferencia de las personas. Entonces, yo sé que hay muchos, porque han habido muchos comentarios en periódicos, en artículos de opinólogos, que dicen, no, con esta ley no va a estar fulano de tal a la presidencia, no va a poder postular. Si nosotros pensamos así, nunca vamos a cambiar el fortalecimiento de los partidos políticos, porque siempre vamos a pensar en el Mesías, en las personas que pueden salvar un partido, y no pensando en función a crear y a mejorar un partido político. Se lo digo con todo aprecio y sin ánimo de polemizar, porque usted me está diciendo que el dictamen es grave. Y yo no le digo, no es grave el dictamen. El tema de los delegados puede ser debatible, pero este tema de fortalecer a los partidos políticos, digamos, con una valla de una militancia de por lo menos 1 año o 6 meses, como la propia comisión del señor Tuesta, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política proponía, no sé qué propondrá ahora, proponía, está 171, era justamente para evitar los vientres de alquiler. Entonces no podemos legislar por personas porque nos gusta tal candidato, entonces si no, cerramos el kiosco y nos vamos todos, ¿no? Entonces yo le sugeriría a usted que cuando dice que esto es muy grave, en el dictamen, haga una reflexión de lo que usted dijo la semana pasada. Usted ha cambiado, no hemos cambiado nosotros. Si quiere acotar... Sí, yo puedo acotar porque eso es lo que dije. Y entonces, justamente por eso es que ahora, si es que no quedó claro, quiero aclararlo. Porque justamente yo dije nuevamente que el tema de que pusiéramos un plazo de 1 año o pusiéramos un plazo de esta naturaleza podía afectar la postulación de muchos candidatos. Y entonces dije, bueno, podríamos bajar un plazo de 6 meses, me refería a antes de las elecciones, ¿no? Y finalmente yo lo que proponía y decía es, podríamos mirar eso para no afectar, porque el fondo es no afectar la postulación de otros candidatos. Fíjese que esta norma, y hago referencia a que esta norma justamente no le afecta ni siquiera al Frente Amplio, ¿no?
no le afecta al Frente Amplio, no le afecta, nosotros no tendríamos por qué sentirnos aludidos ni pedir una legislación a nuestra medida. Nosotros estamos pensando más bien de manera plural y mirar que no se interprete esto como que se quiere frenar candidaturas de gente que quiere postular. Es por eso. Entonces, la verdad es que sí, ahora mirando incluso, por eso es que preguntamos, es realmente desde se está contando el tiempo de 6 meses a partir de, o teniendo como referencia la fecha de las elecciones internas, y nos dicen sí, y es en noviembre. Entonces uno se pone a pensar y a contar y dice, claro, es mayo, en realidad ya es una norma, digamos que estamos legislando de manera retroactiva. A eso me refería. Y no he dicho que es grave el dictamen, sino que nos preocupa, o sea, que realmente sí, esto es un tema que nos preocupa, que es un tema que realmente deberíamos mirarlo bien, porque puesto así, en realidad, y nosotros seguimos reafirmando la postura de que tenemos que apuntar a que estas elecciones extraordinarias, ¿no? Estas elecciones extraordinarias en realidad se realicen con todas las limitaciones seguro que supone, pero garantizando también que no retrocedemos, ¿no? Ese es el fin. Muchas gracias. Bueno, gracias, congresista Vázquez. Tiene mucho la palabra el congresista Carlos Mesías. Por favor, adelante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que yo veo es que estamos metidos en una contradicción porque queremos hacer una reforma política que tenga naturaleza permanente y continuidad en el tiempo, con la finalidad de institucionalizar partidos políticos, garantizar la democracia, acabar con lo que desde mi punto de vista no existe, llamadas cúpulas, cuando en verdad se trata de liderazgos. Y al mismo tiempo estamos legislando para el momento, o sea, para lo que se viene, para las elecciones del próximo año. Y eso me da la impresión que es lo que no deja tener a los congresistas la suficiente objetividad. Esta es una norma transitoria, pero al mismo tiempo mis colegas hablan de acabar con con los vientres de alquiler y con las cúpulas. Pero entonces, y señalan que una de las maneras como se puede acabar con los vientres de alquiler y con las cúpulas es bajando a 6 meses la inscripción en un partido político. Bueno, así no se acaba con el transfugismo, por ejemplo, ¿no? Ni se garantiza el fortalecimiento de los partidos. Si se quiere garantizar el fortalecimiento de los partidos, a mí me da la impresión que más bien no deberían poder candidatear, o no deberían poder ser candidatos quienes no tienen una militancia en un partido político con una antigüedad no mayor o no menor de 2 años, si queremos evitar el transfugismo. Y si queremos ser más duros, que no tengan una militancia no menor de 5 años. Eso sería una norma coherente con lo que se habla aquí, que quiere acabar con los partidos, con los famosos vientres de alquiler. De tal manera de que si tú quieres postular, bueno, pues quieres fortalecer un partido, quieres militar en un partido, y quieres ser candidato, bueno, pues tienes que tener una antigüedad de 5 años, 3 años, 4 años, pero no 6 meses, pues. Con eso no acabo el transfugismo, ni acabo, digamos, con lo que se quiere llamar acá vientre de alquiler. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que queremos ser buenos con todos nosotros, y parece que estamos confundiendo Navidad con fiestas patrias. Entonces, como queremos ser buenos con todos, entonces bueno, que postulen todos, y entonces abrimos la cancha y le ponemos 6 meses como mínimo de militancia. Pero yo lo que creo es que no se deben confundir los planos. Si estamos haciendo una reforma política, debemos ir en primer lugar a una modificatoria de la ley orgánica de elecciones, que es la norma permanente, y ahí señalar que no se puede ser candidato
con una militancia no menor a 3 años, 5 años, con lo cual usted garantiza que no va a haber transfugismo o que un candidato no va a saltar de un partido a otro. Y en la disposición transitoria actual, usted señala, para estas elecciones no vale por efecto de la pandemia, qué sé yo, o porque se quiere favorecer a los partidos, no vale, no se toma en cuenta el artículo tal que habla de los 3 años de la militancia. Entonces usted hace la reforma política, pero por otro lado, en una disposición transitoria, abre la cancha porque, digamos, ya las cosas están dadas así. Pero ¿por qué las cosas están dadas así? Porque es que no se puede garantizar un sistema de partidos políticos con 26 organizaciones. Y escuché en la mañana, creo que a uno de los funcionarios o alguien decir que hay 30 más que están esperando su afiliación. Entonces, así no, esto es una locura. Si se quiere, no sé si estamos legislando para las elecciones futuras del 2021 o si estamos llevando a cabo una reforma política en materia de partidos políticos. Porque si queremos, digamos, hacer una reforma política, entonces no deberían ser 26 partidos políticos, sino deberíamos bajar a 4, 5. Y para eso tenemos que ver cómo hacemos para que en las próximas elecciones no hayan, pues, después de las elecciones generales no queden tantos partidos, que solo queden 5. Entonces se podría decir, por ejemplo, que los partidos políticos que no alcanzan, no sé, un determinado porcentaje, ya no puedan participar, ¿no? O por último, decir de alguna manera que en el Perú no pueden haber más de 5 partidos. Entonces así obligamos a la mayoría de la gente a consensuar. O sea, debemos tener claro, en conclusión, qué cosa estamos legislando para la reforma política permanente y qué cosa estamos legislando como disposiciones transitorias. Entonces, por ejemplo, ahí, en cuanto a los 30 días para postular, entiendo que la disminución de 60 a 30 se debe deber a la pandemia. Y también, pero ¿por qué la norma, por ejemplo, permite que el funcionario público pueda pedir licencia para que pueda hacer campaña? Entonces, si aquí le bajamos de 60 a 30, no va a poder hacer campaña. Pero bueno, en fin, no veo tanto problema en eso. Es una cuestión de números. Pero lo que sí no me queda claro es cuando en el proyecto de ley se le encarga a la RENIEC el cuidado del padrón. La RENIEC, ¿estamos hablando del padrón de los partidos políticos o estamos hablando del padrón electoral? Porque ahí no tengo mucha claridad, porque por ejemplo, el registro de militantes en un partido político no lo tiene la RENIEC, sino el Jurado Nacional de Elecciones, o el registro de organizaciones políticas que no sé si pertenecerá a la RENIEC o al jurado, ahí no tengo mucha claridad, no conozco en verdad. Ahora, va a tener tiempo el Jurado Nacional de Elecciones con solucionar las controversias que se van a suscitar al interior de las elecciones internas, y después de las elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que ingresar a revisar si las elecciones internas y los candidatos están aptos para postular, y esto tiene que ser, si no me equivoco, hasta el 25 de diciembre. Va a poder el Jurado Nacional de Elecciones impartir justicia electoral interna y después justicia electoral para los candidatos en tan apretado tiempo, porque siempre van a haber problemas, ¿ah? Eso también lo dejo como una inquietud. Después, bueno, ya aquí se ha dicho bastante sobre los 6 meses de afiliación y creo que ya me pronuncié. Ahora, no entiendo muy bien cómo es que se establece los delegados, digamos, la elección un militante, un voto, y al mismo tiempo la elección por delegados. Pero a estos delegados se los elige en voto universal secreto. O sea, para ser delegado tengo que ir a una votación, y esta votación en elección interna la tiene que realizar la OMPE. O sea, si un partido político
quiere elegir a sus candidatos por medio de delegados y no por medio de un militante, un voto, estos delegados tienen que ser elegidos por un militante, un voto. Esa parte no la entiendo tampoco, o quizás de lo que se trata es de agradar. De repente lo que queremos es agradar. No, estamos permitiendo los delegados, pero ojo, se eligen a través de un militante, un voto. Ahí veo también una terrible contradicción. Y ahora también, bueno, creo que Fuerza Popular ya ha sentado su posición en el sentido de que nosotros pensamos que la Organización Nacional de Procesos Electorales no garantiza definitivamente elecciones electrónicas, no garantiza la seguridad y la imparcialidad de la votación electrónica. Y bueno, si es que se trata de dar algún aporte y se nos va a escuchar en la medida de lo posible, entonces que no suceda lo que ha pasado en las elecciones precedentes, donde no hubo la posibilidad, existía una norma precisa que señalaba que no se podía auditar el voto electrónico. Entonces, si hay la posibilidad aquí de imponer la posibilidad de que haya alguna auditoría, tanto no solo de los partidos políticos, sino también de algunas organizaciones internacionales como la OEA, que puedan garantizar que el voto electrónico se va a respetar y que va a ser imparcial, sería interesante que se pudiese poner también en esta norma, ¿no? Y bueno, esos son algunos comentarios, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por su comentario y aporte, congresista Carlos Mejía. Tiene el uso de la palabra el congresista